ya está grabando. Ajá. Estimado público que nos sintoniza a través de esta vía, es un gusto saludarlos y desearles que estén muy bien en este programa en que hablamos de literatura, psicología y situaciones importantes de la vida. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar literatura, vamos a hablar de un gran escritor, como lo es Omar Sandoval Morán, conocido por su seudónimo de Leo Sam. Bienvenido, estimado Omar Sandoval Morán, aquí al programa. Es un gusto tenerte por acá y definitivamente que tu trayectoria es muy amplia en el campo de la literatura, en el campo de la medicina. Eres médico y cirujano con amplios años de ejercicio profesional y también en la escritura ha publicado varios libros. Y hoy nos trae una novedad. Coméntanos, Leo, ¿qué novedad nos traes ahora? Bueno, pues primero que todo, gracias, ¿verdad, Antonio, por el espacio, ¿verdad?, que me estás dando en tu programa. Como bien decís, soy médico, me dedico al campo de la medicina interna, ¿verdad? Soy un médico formado por el pueblo, ¿verdad?, por la Universidad de San Carlos y también para el pueblo, porque trabajo en un hospital nacional. Ese es mi desempeño, básicamente en el hospital. Y digamos, también tengo la faceta de escritor. Me considero un discípulo de Anton Chekhov, el escritor ruso, ¿va?, que también era médico. Él decía que la medicina era su esposa y que la literatura era su amante. Y por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, tal vez se podría decir que la literatura precedió a mi vocación de médico, porque ya antes escribía, ¿no? Poemitas, lo que uno hace siempre, ¿no? A los 12, 15 años de edad, por ahí, ¿no? Uno tiene un encuentro con la literatura y ese encuentro es fatal porque no acaba, ¿vas? Una vez uno está metido en eso, ya ahí se enreda. Y lo de médico vino después, pero están como compaginadas las dos cosas, ¿no? Y ahora pues estamos aquí ante el hecho de que esta altura del partido, como solemos decir, ¿verdad?, pues Leo Sam, ¿verdad? O Omar Sandoval Morán publica su primer novela. Imagínate, ¿verdad? Es a una respetable edad. Pero también, digamos, podemos citar la bicicleta de Tolstoy, ¿no? Que también a los 65 años aprendió a manejar bicicleta. Entonces, pues el tiempo es una cifra nada más. Y aquí estamos, pues, en este programa para hablar de justamente de literatura, ¿verdad? Y de la novela que acabo de publicar y que se va a lanzar al público lector. A ver, ¿cómo se llama tu novela? Y cuéntanos a todo el público de qué trata. Ya, pues mi novela es aquí, ¿no? Es una novela que se lleva por título Los años empantanados, ¿verdad? Y es una portada con esa alegoría justamente, ¿no? De un río caudaloso que es el río, eh, ay, se me olvidó, el río este de los esclavos. Hay un puente ahí, ¿no? Entonces, el título alude, digamos, a una época triste, dramática, trágica, más que dramática, trágica de nuestra historia como país, ¿verdad? Y es el asunto, el tema del enfrentamiento político y militar, ¿verdad? Que se conoce como el enfrentamiento armado interno, porque fue una guerra civil, que tuvo ese carácter, ¿verdad?, de bajo nivel tal vez, porque no salimos todos los civiles a pelear, pero sí, digamos, fue una cuestión así entre hermanos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la novela que yo estoy publicando, que yo estoy dando a conocer, tiene como eje principal los acontecimientos políticos y militares que era un ambiente pantanoso de esos años y que nos ha costado salir de ahí, o aún no hemos salido, ¿no? Salir de un pantano es difícil y por eso estamos arrastrando, digamos, ese lastre de esos años funestos, ¿verdad? Que fueron visibilizados mayormente, aunque ya lo sabíamos, con la aparición del diario militar, ¿verdad? Donde ya no se pudieron negar las cosas porque ahí estaban, ¿no? Es una evidencia abrumadora de cómo ocurrieron ese tipo
de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pues yo no es que yo haya disfrutado en hacer esa novela, no, porque toqué temas muy penosos, pero como escritor, ese es mi compromiso, ¿verdad? Para que esas cosas que ocurrieron no se olviden. Ese es mi principio. Puede ser de que el hecho de que se conozcan y no impidan o no impidan que se repitan, porque ya la historia ha sido muy clara, ¿no? Dos guerras mundiales y siguen habiendo guerras en Europa, guerras en todos lados. Entonces la conducta humana, vos como psicólogo lo sabes, es muy difícil que cambiemos, ¿no? Sino que no hay un deseo muy íntimo, ¿verdad? En nuestro fondo mental para cambiar. Pero en la novela eso es, ¿verdad? Es el eje principal y gira en torno a esos acontecimientos eh, tejidos con otras historias. Eso es lo que te puedo decir de mi novela. ¿Es una novela histórica o es una novela testimonial? Esa es una pregunta excelente, fíjate que me estás haciendo y casualmente una de las personas que va a comentar mi novela, que es la doctora Gladys Tobar, ¿verdad? Profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Departamento de Letras, ¿verdad? Que ha sido una académica en ese ámbito. Me decía, ¿verdad? Mira, tu novela no, estrictamente hablando, no entra dentro del campo de la novela histórica, me decía ella, porque citó a un autor, ¿no? Que no me recuerdo, un autor francés, porque yo ya me recuerdo cómo lo pronunció ella y era francés. Digo, este autor dice que tienen que haber pasado 3 generaciones antes, ¿verdad? Del autor para ser considerada una novela histórica. Digo, bueno, pero ahí están acontecimientos que sucedieron, ¿no? Son parte de la historia. Sí me dijo, pero eso se toma más como testimonio. Entonces yo entendí que lo que ella me estaba diciendo es de que en el sentido estricto de la novela histórica, tiene que verse con más lejanía la cosa, ¿no? Y como lo que pasó, digamos, suponete, en, tal vez en el siglo XIX, cosas como esas, ¿no? Que pasaron en nuestra historia, que son muy históricas. Entonces, me dijo eso, pero yo considero que desde un punto de vista literario, sí toco temas históricos. Ahora, obviamente, si están muy frescos, pues esto sea más entendido como testimonio. El autor de la novela, o sea, yo, tiene un alter ego que se vuelve narrador y protagonista en algunos momentos. Entonces, ahí sí cae en lo testimonial, ¿verdad? Porque parte de la vida del autor es un testimonio de lo que él vivió, aunque digamos no aparezca el autor como tal, ¿no? Sabes de que es diferente el autor del narrador, ¿verdad? Y del protagonista, son sujetos diferentes, pero obviamente tienen interrelación. Entonces, digamos que mi novela es una novela testimonial, pero que además de eso, describe, presenta, cuestiona, narra acontecimientos de la historia reciente de nuestro país, Guatemala. Has hablado precisamente de personajes, de narraciones y has escrito ya varios libros. A ver, contanos aquí al público un poquito del proceso de construcción de una novela. Ok, mira, digamos, si yo no tuve una educación, una formación teórica, ¿verdad? En cuanto a las habilidades o a los esquemas literarios para construir una novela. Aunque sí te digo, sí por ahí leí un libro que se llama El arte de la novela de uno de mis autores favoritos, que es Milan Kundera, ¿verdad? Ese libro, pero no, ahí no decía cómo escribir una novela, nada más te decía la esencia de la novela europea, ¿verdad? Y pues hay quienes sí dan tips o digamos ciertas claves para armar una novela. Digamos que la estructura de mi novela es una imitación de muchos modelos, ¿verdad? Que a través de mi lectura, porque yo he leído mucho, me he leído mucho autores rusos, autores franceses, autores ingleses, los del boom de América Latina, todos los he leído, pues. Entonces, digamos, ese es el primer acercamiento de un autor, ¿no?
imitar, pues porque nadie, aún los escritores que yo estoy imitando, también imitaron a otros, ¿verdad? Pues nadie descubrió la literatura. Esto es algo que viene acompañando al ser humano y que los escritores de ahora nos apoyamos en los escritores antiguos. Ahora, ¿cómo se construyó mi novela? Yo, digamos, dije, voy a escribir esa novela en tres partes. La dividí en tres partes, ¿no? Una parte va a ser, digamos, como los recuerdos inmediatos del protagonista que conciernen a su vida privada, donde se imbrican acontecimientos de la familia del autor, ¿verdad? Al estilo de Proust, de Marcel Proust, digamos, se van tejiendo esos acontecimientos de la familia, donde en un momento dado, a través de un familiar, esto conecta con otro personaje que es un personaje histórico muy conocido, eh, que aparece con un nombre diferente, por supuesto, en la novela, ¿verdad? Y entonces esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte es lo más denso de los aparatos clandestinos de gobierno, del Estado, no gobierno del Estado, no el gobierno del Estado, durante esa época, pues que se tradujo en desapariciones y en asesinatos, ¿no? De intelectuales jóvenes que simpatizaban o no con la guerrilla, pero solo por el hecho de tener pensamientos progresistas, ¿verdad? O de reclamo social, eran considerados eh, comunistas, pues una palabra que está por ahí, ¿no? Estoy flotando en el ambiente y que es una, digamos, una palabra que se utiliza todavía hoy en día para descalificar a la persona que está reclamando sus derechos sociales, ¿no? Bah, esa es otra cosa. La cuestión está de que ahí vamos construyendo la novela con esa primera parte, y luego la parte segunda que te decía yo, que es lo más denso de lo que pasó, ¿no? Donde se narran dos acontecimientos muy fuertes, muy pesados, como lo es la captura, la tortura y el asesinato de Otto René Castillo, nuestro gran poeta, ¿verdad? Y que todos los que conocemos las letras, pues sabemos el Vamos Patria, caminar, yo te acompaño, ¿verdad? Ese poema, pues que nos conmueve tanto. Y luego fue un segundo acontecimiento que es la masacre del pueblo de Chile en Panzós, el pueblo quechí, es Chile, el pueblo quechí en Panzós, en esa cuenca del río Porochic, ¿verdad? Donde ocurrió una matanza de las peores. Eh, entonces, y finalmente en la parte final de la novela hay dos epílogos que son como, digamos, para dar final a la narrativa y que conectan lo anterior, todo lo anterior, digamos, de una manera resumida para terminar con eso, ¿no? Y el autor se pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Estamos volviendo a lo mismo. Pues la oscuridad no ha terminado. Creímos que había terminado, pero seguimos ahí. Entonces, como que la novela por ahí va, ¿no? Pero cada quien la lee a su modo. Hay mucha lectura de la novela. Pues eso fue como yo la construí. Y la construí en capítulos, algunos pequeños, otros más grandes, llevan un ritmo irregular y otra cosa también muy importante en mi novela es el manejo del tiempo, ¿verdad? Ese manejo del tiempo, la temporalidad, o ¿cómo le llamaba? Berzón le llamaba, no le llamaba tiempo, no que le llamaba la duración de cada cosa. Entonces el tiempo no es un tiempo lineal. Quien lea la novela se va a dar cuenta de que comienzo por un pasado y luego me voy al presente y así estoy yendo, como jugando ping pong, ¿no? Y hay, digamos, también dentro de la estructura de la novela, hay también partes teatrales, donde utilizo, digamos, el guión de teatro, en lugar del diálogo, ¿verdad? Porque son momentos que yo considero que como son tan dramáticos, hay que hacerlo así, de esa manera. Entonces te digo que se usa el diálogo, ¿verdad? Con la estructura, pues, del guión, el guión del diálogo, las entradas y las salidas de los que están hablando. Y cuando es necesario, también utilizo el esquema del guión del Parlamento en el drama, en el teatro. Son pocos momentos, pero ahí están. Toda la novela, digamos, tiene una unidad, aunque hay varios fragmentos, todo tiene una interacción y si la gente que lee la novela se va dando cuenta, digamos, cómo se van entrelazando esas cosas, ¿no?
y que obviamente el eje principal, el nudo, es el conflicto armado interno y los aparatos clandestinos de exterminio. Así, claro. Interesante, interesante y emociona. Y hay más preguntitas literarias, pero yo creo que ahorita es el momento, porque esta entrevista ya en un momento sale al aire, que digas las fechas de las presentaciones de la novela para que el público que nos sintoniza pueda estar presente. Correcto, gracias Antonio. Sí, mira, la primera presentación, la primas, como dice la cátedra prima, ¿va? Va a ser muy importante para mí porque va a ocurrir en un ambiente, en un lugar que es justamente nuestra universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso va a ser en el Colegio Mayor, así se llama el lugar, el edificio, Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, que está ubicado en Antigua Guatemala, ¿verdad? En la primera avenida. Ahí nomás entrando, pasa uno Santo Domingo, es el domingo, la primera entradita ahí a la derecha. Ahí está la primera avenida, la casa número 16. Y en ese lugar donde fue la facultad de farmacia, hace muchísimos años, por supuesto, ¿verdad? Ahí en ese lugar hay un auditorium que todavía se siente el tiempo ahí, ¿no? Ahí va a ser presentada, va a ser la primera presentación de mi novela, ¿verdad? Y van a haber dos grandes comentaristas de la misma, ¿no? Un sociólogo que es también politólogo y sociólogo que es experto en estos temas, ¿no? En temas de la historia del conflicto armado interno y todo eso, ¿no? Y la autora Gladys Tobar, que va a hacer el análisis puramente literario de la obra. ¿Va? Esa va a ¿Qué ser una fecha? presentación. ¿Qué fecha? Eso va a ser el sábado 13, ya viene. Sábado 13 de julio a las 5:30 de la tarde, en ese lugar que te estoy diciendo, en el Colegio Mayor. Y me quedó así muy apretado porque el día siguiente, el domingo 14, va a ser en Firgua, que es el último día de Firgua. Va a ser a las 5 de la tarde, algo parecido al horario, en el Salón Miguel Ángel Asturias, que es el salón que está hasta el tope. Entrando uno hasta el tope está el Salón Miguel Ángel Asturias. Ahí va a ser la segunda presentación y en esa ocasión nos va a acompañar Víctor Muñoz, ¿verdad? Que es Premio Nacional de Literatura. Él va a ser también el comentarista. Entonces tenemos esas dos presentaciones muy importantes, ¿verdad? Yo he estado, digamos, promoviendo esto de mi novela, porque sabes que uno de autor en Guatemala también tiene que ser el promotor igual, ¿no? No hace de todo, de toda la cosa. Entonces, digamos, y anuncio que los que tengan más afinidad, por decirlo así, o como sea, está lo de Antigua, ¿no? Los que vivan cerca de Antigua, pues, o que les guste más, pueden optar por ese lugar. Y los de la capital, pues, en Firgua, ¿no? En firma, ¿a qué horas va a ser? A las 5 de la tarde. 5 de la 5 de la tarde en el Salón Miguel Ángel Asturias, el 14. O sea, tengo una presentación el día sábado y la otra el domingo. Así van a Bueno, ser las ya presentaciones. sabe usted, estimado público, anote los días y la hora y los lugares, porque nuestro amigo Leo Sam, como le conocemos, el estimado escritor Omar Sandoval Morán, presentará interesante novela, interesante por todo lo que nos está comentando. Vamos con la siguiente pregunta. Ya que vas a presentar, ¿cuál es la finalidad de un escritor y en tu caso de presentar una novela? Podemos tener infinidad de motivaciones desde hacer constancia, desde hacer constancia de una época, desde sensibilizar a una población. En fin, hay muchas motivaciones, pero háblanos tú de esas motivaciones como escritor, de presentarle al público una novela así en ese contexto. Correcto. Bueno, un primer impulso, digamos, una primera motivación es la motivación del escritor como tal, del escribir. O sea, para la escritura, la literatura por sí misma es un valor que ahí está, ¿no? O sea, escribimos porque lo podemos hacer, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones y porque tenemos de alguna manera el oficio, hemos aprendido el oficio de la escritura, entonces lo hacemos y nos gusta escribir, ¿verdad? Como decía Julio Cortázar, jugamos, es una manera de jugar en la vida, ¿verdad? El hecho de escribir.
Ahora, esta novela tiene además de eso un objetivo que es la visibilización, visibilizar, ¿verdad? Estos acontecimientos que ocurrieron, ¿verdad? Es una novela política, pues tiene ese contexto. Ahora, quiero que quede claro que no estoy haciendo una cuestión histórica, no estoy haciendo una crónica de acontecimientos en torno a esto, porque, digamos, si fuera así, pues sería un libro de historia, ¿no? Un libro únicamente testimonial, pero es una novela, ¿verdad? Y como novela estoy ficcionando las cosas hasta donde se pueda. O sea, hay una línea de ficción ahí donde los personajes tienen diálogos que yo nunca escuché, obvio, ¿verdad? Yo no escuché lo que estaba diciendo, digamos, el coronel Chacal, digamos, al torturar a alguien, pero yo lo supongo como escritor, ¿verdad? Entonces, la ficción se entreteje con la realidad, se amalgama con eso, porque nosotros como escritores tenemos la realidad como sustrato, ¿no? No podemos inventar, aunque inventemos, ¿no? Los escritores de ciencia ficción y todos esos, aunque inventen, de todos modos hay una realidad que ellos están creando. Entonces, mi objetivo como escritora es, uno, digamos, escribir una novela que guste su lectura, aunque, digamos, el contenido sea fuerte, ¿verdad? Entonces, y otro es el hecho de escribir una novela sobre acontecimientos que se pueden olvidar, sobre todo la juventud, no los jóvenes de hoy en día que, digamos, están acostumbrados y tienen toda la razón de hacerlo, pues toda la razón y la motivación y la juventud así es, de leer su propia literatura, ¿no? La literatura, digamos, de ficciones, de sagas, sabemos eso de las sagas, ¿no? De Harry Potter, Señor de los Anillos, que eso sí es una novela más fuerte, en cosas como esas, ¿no? Aquella otra saga de 3 volúmenes, no me recuerdo, Divergente y todo eso, ¿no? Entonces esas novelas son para jóvenes, muy jóvenes, pero de alguna manera también los jóvenes no tienen que, lo que tienen la posibilidad de poder, digamos, no enajenarse, no sustraerse de su realidad, porque nosotros estamos viviendo en un país, ¿no? Que Guatemala, aquí nos tocó, aquí nacimos, pues aquí nos tocó vivir. Entonces tenemos el compromiso moral, ético, de conocer lo que nos ha pasado, porque aunque nosotros no hayamos empuñado un fusil, ni hayamos, digamos, estado ahí de manera personal, pero como guatemaltecos somos ellos también, ¿verdad? Los que murieron, los que fueron torturados, también somos nosotros, pues como humanidad, quiero decir, ¿no? Mm, Como decía Borges, el hecho de que un solo ser humano haya hecho lo que hizo Hitler nos convierte a todos en Hitler. Todos tenemos esa responsabilidad de lo que Hitler hizo, ¿no? Y también tenemos la bondad, digamos, de lo que Jesucristo hizo. O sea, estamos en ambas cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, se puede decir de que ese es el objetivo, ¿verdad? De la novela, y que las personas jóvenes tengan un libro que no es, digamos, un libro tedioso, un inventario de acontecimientos, no que es una novela donde se van dando también cuestiones, digamos, se va como condimentando, ¿no? Con asuntos de romance, ¿verdad? De poesía, de cosas así de la vida cotidiana, no todo es así tan oscuro, hay momentos también inclusive donde el autor, digamos, hace que los protagonistas se relajen y bromeen, ¿no? O sea, a pesar de que es como aquello de, digamos, reír para no llorar, ¿no? Se puede decir. Entonces, ese es el objetivo de mi novela. Pero sí hay un objetivo, un compromiso, le llamo yo eso, un compromiso ético del escritor, ¿verdad? Algunos escritores más jóvenes que yo, o algunos inclusive de mi edad, han criticado que uno siga como martillando, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? El Bolo Flores ya sacó Los Compañeros, otros escritores también han sacado este tipo de literatura. Y bueno, pues ya pasó, ¿no? Ya estuvo.
ya dejemos de polarizarnos entre comunistas y capitalistas. Eso no lleva a ningún lugar, ya estamos en una época diferente, escribamos sobre algo distinto. Ok, ¿verdad? Bueno, tú lo puede hacer cualquier persona, pero en mi caso yo viví eso, me considero un sobreviviente. Entonces mi compromiso ético es ese. Y si vamos a eso, pues mm, en Europa, la literatura europea y la cinematografía, la filmografía europea siguen sacando obras, novelas, películas sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La tatuadora de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz, el niño en la pijama de rayas, y eso es y se sigue dando eso. Entonces, ¿por qué no, en nuestro país no se va a seguir generando literatura de una época tan importante como para Europa fue la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el conflicto armado interno y la cauda de muertes y de fatalidades que acompañaron a esto, ¿no? Eso es. Interesante, especial ese objetivo. Finalmente, tienes otros libros también, tienes poesía, tienes Sí, relatos. Háblanos brevemente de tus libros anteriores. correcto. Mira, pues yo comencé a escribir poesía, ¿no? Es como lo que uno comienza, ¿no? Poesía romántica, poesía así sentimental, de chicas y todo eso, ¿no? Todavía lo hago, por supuesto, no he dejado eso, ¿no? Luego uno va madurando en la poesía y uno va tocando temas ya existenciales, ¿no? Poesía existencial, eh, la poesía, el lenguaje como tal, ¿no? Jugar con el lenguaje, la poesía se presta a eso, ¿no? Esa plasticidad del lenguaje. Yo comencé con eso. Y mi poesía ha ido también evolucionando de una poesía, digamos, muy ortodoxa, muy métrica, a una poesía, digamos, de verso libre y de contenidos mucho más existencialistas, diría yo, ¿ah? Ahora, la narrativa también fue un poquito, digamos, después, pero no tanto. Lo que pasa es de que, digamos, mi carrera como médico, tal vez puede ser una excusa, ¿no? Pero yo no la considero tan así. Pues ha sido abrumadora. Me ha tenido que trabajar arduamente en el campo de la medicina pues, para la población guatemalteca, ¿no? Entonces eso no me hacía enfocarme mucho en la narrativa. Pues te decía que mi novela viene de tal vez unos 50 años, tal vez. O sea, si vamos a... mira, ¿y qué tiempo te llevas en escribir tu novela? Me dio 4 años. Pero eso viene de más. ¿No? Son 50 años de vida, ¿va? Entonces, tengo varios libros de poesía. El último que publiqué es El Juglar, que sí es poesía métrica. Uno que se llama El libro de las transformaciones, que es, digamos, un símil entre la mariposa, la oruga que se cuelga y se vuelve mariposa, un ser alado, y el enclaustramiento que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad? Y cómo ese enclaustramiento hizo también que nos metiéramos en una crisálida de la cual salimos, algunos que tuvimos la suerte de sobrevivir, salimos diferentes. Bueno, los escritores por lo menos, ¿verdad? Los poetas salimos renovados, salimos con una visión diferente de la vida y del mundo. Y ahí vamos, no hay mucha poesía por escribir, ¿verdad? He escrito otro libro de poesía de juventud, pero esos dos últimos son los más, digamos, actuales, actualizados. Yo publiqué también poesía en el diario La Hora, en la tertulia cultural que dirigía ese nuestro amigo, ¿cómo se llama? Carlos René García Escobar. Él me publicó mucha poesía. También publicaba yo poesía en la prensa libre, en un lugar que se llamaba Rincón Poético. Y coincidentemente aparecía la poesía de Humberto Acabal, ¿verdad? Aparecía la mía y la Humberto Acabal. Y decía, qué bonita esa poesía, sin saber yo que este señor iba a ser un poeta de altos vuelos, ¿no? Pero ya te digo, pues, ¿verdad? Desde cuando comienza uno a escribir, pues, yo te decía que la literatura y la poesía, sobre todo, precedió a toda mi ocupación como médico. Y antes de médico, pues tuve otras ocupaciones, ¿no? Pero uno se enamora de la literatura desde muy temprana edad, ¿no? Eso. Y hay poesía, hay narrativa, también he escrito ensayos, ¿verdad? Escribí un ensayo sobre este patólogo Andrés Caicedo, hizo un escritor colombiano
que fue como relegado del boom, pero fue parte del boom. Es como un escritor, digamos, que está en el subterráneo del boom latinoamericano. Le pasé muy joven, ¿no? Él me conmovió mucho, escribió un ensayo que se llama Andrés Caicedo o el apetito por la muerte, porque él, digamos, igual que Pizarnik, Alejandro Pizarnik, buscaban eso, ¿no? Su propia extinción. Entonces escribió un ensayo que fue publicado en varias revistas, en una revista argentina y en la revista Códice del Grupo PEN, ¿verdad? También escribió otro ensayo sobre Tito Monterroso. O sea, te digo, pues he escrito poesía, ensayo y narrativa, ¿verdad? Tengo un libro que se llama Al otro lado de la luna, que son 20 cuentos, 20 relatos sobre la vida urbana, personaje de la vida urbana guatemalteca. Entonces ahí estamos, ¿no? Hemos hecho cierta obra literaria, no tan voluminosa, pero sí, pues ahí estamos trabajando en la literatura, ¿no? Es algo que nos gusta hacer y si tenemos el talento por ahí, pues medio el talento y la ocasión de hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Uno no puede, digamos, no debe morir sin haber compartido lo que uno tenía que haber hecho, que haber creado. Esa es mi Interesante. filosofía. No, definitivamente la vocación de escritor está siempre presente y cada vez renovándose. Bueno, Así estimado es. público, ya sabe usted que no se puede perder la presentación de esta novela que promete bastante. Vamos a retornar por lo que comenta el autor a los años 60, 70, 80 y definitivamente nos va a poner ahí a ver cosas, a sentir cosas muy de la época, muy, muy fuertes. Así que prepárese y recuérdese que va a ser el sábado 13 de julio en nada menos que allá en el Colegio Mayor Santo Tomás en la Antigua a las 5 de la tarde. Sí. Y también el domingo en la Filgua, usted llegue y busque la presentación de Omar Sandoval Morán, de Leo Sam, y le van a guiar ahí dónde va a ser, porque va a ser a las 5 de la tarde. Interesante. Por allá nos estamos viendo, Leo. Algo que Bueno, quisieras expresar finalmente. bueno, digamos, tal vez que apoyemos, ¿no? No lo digo por mí, pero en general apoyemos al escritor, al artista guatemalteco, ¿no? Digamos, entre los mismos escritores tenemos que apoyarnos, no tenemos que comprar los libros de nuestros y luego leerlos, no solamente comprarlos y leerlos. El mayor, digamos, homenaje, si es que se puede hablar de homenaje o de consideración a un escritor, a un autor, es leer su obra, ¿verdad? Comprar el libro, ayudarlo económicamente a comprar su obra, comprar los libros y leerlos. De ahí que se hable, pues, de que aquí, que allá, que mi granja de Asturias, que hay premios Nobel, que aquí hay, no hemos leído el libro. ¿Para qué va? Homenajes, pues, te digo. No sabemos, no hemos leído, pues, de Maíz, sino Presidente, Muleta de Tal, Los Ojos de los Enterrados, Viene de Guatemala. Por lo menos esos 5 libros de Asturias, ¿ah? Entonces, igual, pues, apoyemos al escritor guatemalteco, apóyenme a mí, apoyen a los demás escritores. Hay muchos escritores, muchos poetas, jóvenes y viejos, que están ahí, pues estamos ahí luchando, digamos, para hacer una literatura guatemalteca, ¿verdad? Que es nuestra, y pues es nuestra, pues ahí estamos para que nos apoyen, ¿no? Eso es lo que te podía decir finalmente, ¿verdad, Antonio? Excelente. Pues bueno, nos despedimos y ya sabe, asista a la presentación de la Por novela favor. de Leo Sam. Nos vemos hasta una próxima. Excelente.